Bien, buenas noches. Mi nombre es Gerelsi Rodríguez, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy le vamos a hacer una presentación acerca de el trabajo de investigación, lo que pudiera ser mi posible trabajo de investigación para obtener el título de psicólogo de esta prestigiosa universidad. Bien, entonces vamos a hacer un video donde vamos a mostrar en detalle lo que pudiera ser mi trabajo de investigación. Bien, vamos a hacer una pequeña presentación aquí en PowerPoint. Ok, aquí vamos empezando. Dice trabajo de investigación de la materia de investigación básica con nuestra docente, la profesora Jacqueline Sánchez. Ok. Bien, para tener un título tentativo de trabajo de investigación es necesario empezar por una problemática, ¿okay? Observar una problemática a nuestro alrededor, una problemática en nuestro núcleo familiar, en nuestro entorno vecinal. Bien, entonces yo observé un problema, es un fenómeno a estudiar, de acontecimientos imprevistos a escala mundial que cambian forzadamente los hábitos de la población. Por ejemplo, en este caso sería la pandemia, la enfermedad del COVID-19, es un acontecimiento imprevisto que nos afecta a todos los habitantes a nivel mundial y que nos están haciendo cambiar los hábitos alimenticios, los hábitos incluso del sueño, a veces los hábitos de las conductas, los comportamientos que tenemos en diversas áreas, ¿verdad? En diversas actividades. Bien, entonces surge una pregunta que está conformada por una variable que interviene en el problema y el contexto en donde se encuentra el problema. Esta pregunta es, ¿cómo es el proceso de adaptación de los adultos de la comunidad Unión Cívico-Militar para cambiar los hábitos que satisfacen sus necesidades básicas ante los acontecimientos imprevistos como la pandemia? Bien, recordemos que el contexto puede ser un contexto comunitario, un contexto vecinal, puede ser un contexto de una ciudad, de un país entero, incluso del mundo, pero para hacer un contexto mundial tendríamos que hacer una investigación a alta escala. Por lo tanto, la investigación se va a hacer dentro de mi contexto vecinal. ¿Okay? Entonces de aquí surge un título que se define a partir de esta pregunta anterior, que es el proceso de adaptación de los adultos de la comunidad Unión Cívico-Militar para cambiar los hábitos que satisfacen sus necesidades básicas ante los acontecimientos imprevistos como la pandemia. ¿Okay? La línea de investigación de mi trabajo pertenece a la psicología de la salud, específicamente al área de psicología comunitaria de las relaciones interpersonales. Y la justificación es la siguiente. Puesto que la psicología de la salud se encarga de prevenir la enfermedad y promover la salud, entonces nos basamos esta investigación para saber cómo hacer las cosas de manera eficiente. Vemos justificada nuestra investigación para poder entender los comportamientos adaptativos de los individuos para poder adoptar nuevas conductas para satisfacer sus necesidades básicas frente a acontecimientos imprevistos como la pandemia. Esta investigación nos dará respuesta para poder ser utilizadas en el futuro y que puedan ser usadas para prevenir enfermedades como la depresión, la ansiedad, que pueden estar relacionadas con el hecho de no saber afrontar acontecimientos para los cuales no estamos preparados. Recordemos que si bien la psicología de la salud trata la enfermedad, también se encarga de prevenir la enfermedad, o sea, no hay necesidad de llegar a la depresión, a la ansiedad, para prevenirla. Entonces, la línea de la psicología de la salud, esta investigación vamos encaminados hacia esa dirección. ¿Ok? Entonces vamos a explicar un poquito la justificación. Bien, vemos justificada esta investigación para poder entender los comportamientos adaptativos. Recordemos que el humano, el ser humano, el individuo, se adapta de acuerdo a la situación que se le está presentando en el medio ambiente. ¿Okay? Entonces uno de estos acontecimientos, una de estas situaciones es la pandemia. Entonces, ¿qué conductas adaptativas adopta este ser humano, este individuo, para afrontar esta pandemia, para afrontar la cuarentena,
para satisfacer sus necesidades básicas, qué cambios de conducta tienes que hacer para principalmente obtener el alimento, para los servicios básicos, para el transporte. Recordemos que por la pandemia nos trajo la cuarentena, nos trajo muchas restricciones en cuanto al trabajo, a la parte laboral, a la parte de movilización. Entonces, ¿cómo nos adaptamos ante esta situación? Esta es la justificación de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a definir la variable o tema de estudio. El tema de estudio es la adaptación, ¿verdad? Lo que veníamos hablando hace un momento, y es uno de los procesos básicos para obtener nuevos conocimientos, es la adaptación, proceso por el cual, según Piaget, el individuo consigue el equilibrio y la autorregulación. Este estado de equilibrio es dinámico, por lo que está en constante cambio y se logra principalmente a través de dos procesos que se contraponen, como lo son la asimilación y la acomodación. Todos estos postulados es lo que se propone, es lo que se propone en la teoría constructivista del aprendizaje de Jean Piaget. ¿Ok? Entonces, principalmente esto es nuestro tema de estudio, la adaptación ante estos cambios imprevistos, ante estos acontecimientos que se generan a nivel mundial, incluso puede ser a nivel nacional o a nivel regional o quizás comunitario, pero cómo nos adaptamos ante estos acontecimientos para obtener nuevo aprendizaje y realizar nuevas conductas. Bien, también tenemos que explicar que aparte de la adaptación, esta tiene unas fases, pero se da a través de esquemas mentales. ¿Qué es un esquema mental? Es un patrón de conducta o un patrón mental organizado que representa un modo característico de interaccionar con el medio. Bien, por lo que entonces la forma de comportarnos para satisfacer nuestras necesidades básicas están dadas por nuestros esquemas mentales. Entonces, para explicar un poco esto quiere decir que, a ver, si bien cada uno tiene unas actividades laborales para satisfacer las necesidades, para llevar el alimento a nuestros hogares, de repente algunos dan clases, otros trabajan en el sistema público, otros tienen comercios, tienen negocios. Bien, entonces esas actividades o ese aprendizaje que hemos aprendido, valga la redundancia, para desarrollar esa tarea lo tenemos a través de un esquema mental. Entonces, ¿cómo cambiamos esos esquemas mentales para obtener nuevo aprendizaje? Entonces, esa es la explicación un poco del esquema mental. Bien, si el esquema mental que tenemos para obtener nuestro alimento, para elaborar, para realizar ciertas actividades se ve coartado por la cuarentena, por la pandemia, entonces ¿cómo adoptamos un nuevo aprendizaje y cómo lo llevamos a nuestro esquema mental? Bien, entonces las fases de la adaptación que comentábamos hace rato son dos. El primero es la asimilación, el segundo es la acomodación. El primero es el proceso por el cual el organismo afronta un estímulo externo basado en la organización mental que ya posee. Estos estímulos, ideas u objetos externos son siempre asimilados por algún esquema mental preexistente en el individuo. Las nuevas experiencias tratan de amoldarse a las formas previas de conocimiento y de acción. Ok, entonces vamos a explicar un poco esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una manera de hacer las cosas. Entonces la asimilación es una nueva información que nos llega a nuestro esquema mental, ¿verdad? Entonces podemos sumar a ese esquema mental para asimilar esa nueva información y hacer las cosas con una nueva manera de hacerlas o una nueva información adicional al esquema mental que ya teníamos. Pero por el contrario, también está la acomodación, que es el proceso en el que se modifica este esquema previo que teníamos porque no nos funciona, porque ya no está actualizado, porque necesitamos nuevas respuestas para hacer nuevas conductas, para realizar nuevas tareas, ¿verdad? Entonces es el proceso que se modifica, en el que se modifican los esquemas previos en función de las variaciones externas, como por ejemplo la pandemia, la cuarentena, las restricciones, ¿verdad? Este proceso ocurre cuando la asimilación no puede incorporar la información nueva a los esquemas previos, por lo que si el individuo quiere interactuar con los nuevos estímulos, tendrá que acomodarse a esta situación reestructurando los esquemas. Bien, aquí tenemos ahora un arqueo bibliográfico, ¿verdad?, donde podemos explicar la variable dependiente.
En la variable dependiente sabemos que vamos a estudiar el proceso de adaptación, que se conforma por la asimilación, la acomodación y los esquemas mentales, ¿verdad? También podemos aportar temas como en la variable independiente, qué son los acontecimientos, qué son los hechos, cuáles son los acontecimientos imprevistos y cómo estos dos se relacionan, ¿verdad? Variable dependiente e independiente. También podemos ahondar en el tema de los hábitos, las creencias sociales, los paradigmas, la forma en que desarrollamos nuestras tareas, nuestros comportamientos laborales, bien, la forma en que nuestra sociedad adquiere los recursos para satisfacer estas necesidades básicas, bien. También podemos ahondar un poco sobre la pirámide de necesidades, la pirámide de Maslow, principalmente sobre las necesidades básicas, las necesidades de seguridad, que son las primeras que el individuo tiende a satisfacer, ¿verdad? O podemos explicar algo de esto. Podemos explicar o andar en temas de inteligencia emocional, manejo de las situaciones ante estas situaciones imprevistas como la pandemia, como sentirse coartado, encerrado en la casa, cómo manejamos la inteligencia emocional y cómo nos desempeñamos ante esta presión que nos causa los acontecimientos que se nos escapan de las manos, ¿verdad? Ok, también podemos ahondar en el tema de la depresión y la ansiedad, cómo manejamos la depresión, cómo manejamos la ansiedad y cómo podemos psicoeducar a los individuos a nuestro alrededor para que aprendan estrategias de habituación, para cambiar rápido, para que se adapten rápido y cambiar de manera eficiente de aprendizaje, de esquema mental para poder desarrollar nuevas habilidades. Bien, y por último podemos explicar o andar en técnicas efectivas para la adaptación. Adaptación exitosa ante las adversidades. Por ahora este fue mi arqueo bibliográfico del posible tema de investigación para obtener el título de psicólogo de la Universidad Bicentenaria de Aragua.